Si os parece, vamos a cerrar, vamos a descansar 15 minutos. A las 12:20 estamos de vuelta para la segunda ronda de comunicaciones. Con una puntualidad absolutamente impropia de nosotros, pero lo cierto es que son las 12:30 justo y vamos a empezar con la segunda. Y vamos a empezar con la segunda ronda de comunicaciones. Hay tres previstas, pero dado que tenemos en principio una hora, según lo previsto, yo lo que voy a hacer, que soy el tercero en hablar, es limitar al máximo mi intervención y intentaremos hablar esos 2 o 3 minutos para que ellos, que son los que verdaderamente tienen algo, una comunicación en el sentido estricto del Congreso, van a plantear. Entonces vamos a empezar ahora, según el orden previsto, con la comunicación de Luis Javier Bravo, que se titula Las primeras filmaciones del fútbol español. Gracias, Víctor. Bueno, en ese momento escribí un artículo sobre las primeras filmaciones del fútbol español, pero no tenía ni idea de este asunto. Hace un tiempo escribía en cada número un artículo que se llamaba Hace 100 años, y en un momento pues respondía a un mes del año que fuera y me apareció en La Voz de Galicia un anuncio sobre que se había hecho una filmación en un torneo de fútbol en La Coruña, y así lo publiqué. Entonces a partir de ahí empecé a investigar un poco, y tirando del hilo pues me fueron saliendo otras cosas. Voy a empezar por el final, por la última filmación que encontré, que fue un partido de fútbol femenino que aparece en el Nodo. ¿Y cómo aparece esto? Pues tan fácil como un domingo por la tarde con mi mujer, pues no tenemos costumbre de salir, porque el domingo por la tarde es odioso para salir por ahí. Entonces, pues nada, uno se pone a ver el fútbol y a escuchar el fútbol y pone la tele. Y en una de estas, pues echaban el Nodo en la segunda cadena, como llamábamos antes. Pues yo tengo la costumbre de verla, de ver estas cosas raras, y viendo el Nodo pues aparece esta filmación. Nada, tomo nota de lo que es, me meto en internet y veo dónde está, y es una grabación del 12 de octubre de 1964, en el que unas trabajadoras de un centro comercial, pues las de una planta contra las de otra, según narran, se enfrentan en un partido de fútbol, que al parecer es parte de la tercera Olimpiada de Educación y Descanso. Y yo he buscado en Marca algo sobre el particular, pero no he encontrado nada de momento. He intentado buscar sobre Educación y Descanso y aún no he encontrado ningún archivo. Supongo que algo habrá en algún sitio de todos aquellos torneos y todos aquellos torneos de fútbol o deportes que se jugaban. Si alguien sabe algo, pues se le agradece, o que bien me lo comunique, o que bien él haga la investigación. Siguiendo el orden, Clarita y Peladilla, la película que se ve, Clarita y Peladilla en el fútbol, pues fue gracias a una visita que hice a la Filmoteca Nacional en busca de otras cosas. Haciendo la búsqueda, pues me encontré con muchas cosas, entre ellas esta película. La pedí, me la ofrecieron en una cinta VHS, estuve viéndola y la verdad que quedé maravillado. Se lo comuniqué a Víctor y él pues, ha hecho todas las gestiones oportunas, creo que bastante costosas, por cierto, por el tiempo que le ha llevado, y hemos tenido oportunidad de verla aquí. Esta película, pues ya se habló ayer de ella, no voy a hablar de lo que es la película en sí, pero sí que puedo decir que es la primera película que se hace sobre el fútbol en el cine español, por lo menos la que es la conocida como primera película. Y entonces el personaje este que es Peladilla lo hace Benito Perojo, que luego fue un director y actor muy famoso en España, y él se dedicaba a la producción y además hacía de actor también, y era propietario de una cámara, y con ella pues hacía películas, y una de ellas fue esta. Hay otras como Clarita y Peladilla en los toros también, o Garrotazo y Tente Tieso, todas un poco así en el estilo de Charlot.
Entonces él se dedicaba a grabarlas y luego se las vendía a los cines. Y entonces, buscando, encontré una entrevista que le hicieron en la revista Por esos mundos, a inicios de 1914, en la que le pregunta al periodista, dice, ¿tú has trabajado ya? Y él dice, sí, tengo aparatos míos, hago las películas por mi cuenta y ahora tengo una serie de asuntos cómicos. Y le pregunta al periodista nuevamente, ¿tú a qué caso de películas extranjeras vas a ir contratado? Y él dice, yo trabajo por mi cuenta, estoy haciendo con un aparato mío las películas para vendérselas luego a los principales cines de Madrid, provincias y extranjeros. Entonces esta era la manera de trabajar de Benito Perojo en los inicios. Y hasta ahí, por lo que quieras saber algo más, pues tiene el artículo en los cuadros de fútbol, para no extenderme más con este asunto. Luego otra película que encontré fue pues, buscando por internet. La típica búsqueda, si terminas encontrando una cosa no sabes cómo, y fue Irún 1912, que en principio es una película desconocida que tiene guardada en la Filmoteca de Zaragoza, y pues, un día ordenando aparecer, pues apareció, y una restauradora, no he puesto aquí el nombre, sí, Ana Marquesán, la encontró, la restauró y se lo comunicó a la Filmoteca Vasca, y resulta que es de un autor anónimo y es la película conservada más antigua de fútbol español y es el primer documento fílmico vasco, según tengo entendido. He pensado que hay dos posibilidades, al ser un autor anónimo, que hay dos posibilidades que se me ocurren a mí que pueda ser el autor. Una, que las casas francesas, Pathé o Lumière, que se dedicaban a viajar por todos sitios, pues lo hubieran grabado. Porque hay muchos archivos de ellos por ahí por internet también, y iban a cualquier sitio, incluso al extranjero, grababan y lo publicaban. Y otra, de un personaje que voy a hablar ahora, que es Eduardo Villar de Francos, que también era propietario de una máquina y que hubiese hecho la filmación. Y he pensado en él porque la película de la que voy a hablar ahora, pues, que es un partido de fútbol en La Coruña, o torneo de fútbol, que de los dos nombres, de las dos maneras le llaman, pues el autor es él. Y según comenta la prensa, lo que filmó en La Coruña en ese torneo es lo mismo que en Irún 1912, lo que hacía era una cámara fija que grababa imágenes del partido, pero no la movía hacia los lados, no la podía mover, porque si no era imposible manejarlo. Y luego fijarla y también hacia el público y ver cómo vestían y qué es lo que hacía el público. Entonces es lo mismo en 1912 que el torneo de fútbol, es lo mismo. Esta del torneo de fútbol fue estrenada en el Salón París un año después de jugarse el torneo. Es la segunda filmación futbolística que es proyectada en España. Fue en el Salón París, es un edificio que todavía existe, que está en el centro de La Coruña y que ahora es una tienda de ropa. Y antes de ser cine, también fue una tienda de ropa, casualmente. Y este cine, cuando se cerró, fue el cine más antiguo que proyectaba películas en España, que fue en 1999, era el cine más antiguo que quedaba. La película es un desarrollo, no es un desarrollo del torneo, en realidad es el primer partido que se jugó, que fue entre el Real Club Deportivo de La Coruña y el Vigo Fútbol Club, pues también jugó el Fortuna. Y ese día, pues que se abrió el torneo, pues fue allí a filmar. Y este señor, Eduardo Villar de Francos, era el propietario del Salón París, ya he dicho que tenía una máquina también, y lo que hacía era proyectar películas en su sala, pero antes hacía una especie de nodo. Él se acercaba a lo mejor al puerto y había llegado un barco, o había una feria, o cualquier evento en La Coruña, y él iba con su cámara, lo grababa y luego lo proyectaba antes de cada película. Y en esta ocasión pues tocaba ir al torneo de fútbol y la grabó y luego la proyectó allí. Y luego la primera película que encontré fue Fútbol en Familia. Y esta película la encontré pues también leyendo La Voz de Galicia, a la vez que buscaba la del torneo de fútbol, pues fui unos días antes
leyendo a ver qué podía encontrar del torneo, y leyendo, y tenía por costumbre leer las carteleras de los cines, y entonces me apareció esta película también, que también se proyectó en La Coruña, pero esta fue en mayo de 1911, un año antes de proyectarse la del torneo de fútbol, pero 3 semanas antes de jugarse el partido del torneo de fútbol. Y entonces esta película no sé nada de ella, nada más que la publicitaron en la Voz de Galicia, en el pabellón Lino, y no sabemos nada, no sé si es una película, si es un documental, de qué trata la película, si es española, si es extranjera. Hasta ahora no he conseguido encontrar nada. Lo que sí he conseguido saber es que el propietario del pabellón Lino, que es donde se proyectó esta película, era Lino Pérez Lastres, y Lino Pérez Lastres es el abuelo de Jesús Mariñas, el periodista de la prensa rosa. Entonces, si alguien tiene relación con Jesús Mariñas, pues que le pregunte o que nos lo mande. A ver si está en casa de Jesús Mariñas la película. ¿Vale? Porque tanto esta de fútbol en familia como el torneo de fútbol no se sabe dónde van a estar, están desaparecidas. Ya, porque aprovecho a la afición coruñesa, al cine coruñés, por haber sido los pioneros en este arte, ¿no? En las 2 primeras películas más antiguas que se hayan proyectado allí, y al menos una de ellas esté grabada allí, la otra lo desconocemos. Y por último quería decir que hay también un par de películas que una he encontrado yo y otra me la han comunicado, que es una de ellas es Radio Renuncia Martinén, que fue la inauguración de La Condomina. Hay una grabación, por lo visto, del año 28. Del año 20, no me acuerdo, no lo apunto aquí, no lo apunto al final. Y eso es Juan Antonio Barres el que me dio conocimiento de ello. Y luego otra que he encontrado leyendo la Voz de Galicia, el Faro de Vigo. En el Faro de Vigo, en la gira que hizo en 1928 el Real Cruz Celta de Vigo, en un partido en el debut que estuvo en Buenos Aires, jugó contra una selección, un combinado argentino, y también que fue el presidente de la República, y también lo grabaron, y es una película que estoy intentando buscar con contactos allí en Argentina, a ver si apareciera. Al parecer se proyectó allí y luego vino a España, según pone la prensa, no sé si llegó a venir o no. Y estos son los detalles que puedo dar que no haya contado en el artículo. Y nada más que eso. Bueno, pues si hay alguna intervención, alguna pregunta. Empiezo yo entonces también con la intervención, a ver si es una. Sí, en 1923 tienes constancia de que se llevó también a los cines, un resumen probablemente, fue el partido de la final del Trofeo Príncipe de Asturias de selecciones regionales. Pues ese partido que se celebró en Coya, entre la selección gallega y asturiana, también se proyectó, como a veces me encontré con esa cuestión, se proyectó primero en Galicia y la trajeron después a Asturias, como Asturias ganó, se proyectó también en algún cine, ya te lo comentaré. En el año 23. En el 23, sí. Pues sería según mis datos, sería la 6ª película en orden cronológico, por antigüedad. No sé tampoco en qué consistía, si eran trozos del partido o era alguna cuestión, pero ya lo comentaré. Gracias. Sí, yo lo que quería preguntar, o anotar, sobre todo preguntar, que cuando hablamos de la primera película es verdad que es un follón que no entendemos, claro, lo que citabas tú, ¿no? Es un documental es una película, no es una película. ¿Cómo definimos película? Por ejemplo, a los efectos de decir que Clarita y Clarilla es la primera, ¿no? Porque lo hemos mantenido y entiendo que sí. Lo cierto es que eso, que cuando habla de nosotros, yo lo de Irún, por ejemplo, lo de Irún está disponible en el YouTube directamente, el partido de 1912, y este son, claro, pues lo que se puede, bueno, el nodo, vaya, ¿no? Es decir, el nodo es una película. Claro, o sea, entiendo que cuando nosotros hablamos de Clarita y Clarilla es la primera película en el sentido artístico. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que como no soy doctor, pues me sale película. Cada vez que hablo de una filmación, tenía que haber dicho quizá otra filmación. Sí, yo entiendo que, vamos, la primera no lo sé, ¿sabes? De fútbol en familia no sé lo que es. La segunda, que es Torneo de Fútbol, es un documental del partido aquel.
Y la DJ Peladilla tiene un guión, por lo tanto lo considero una película. Sí. Quizá Carlos Marañón de todo nos lo hubieran podido aclarar, pero vamos, yo no soy doctor, que lo entiendo así. Yo creo que por lo que explicó ayer Rafa, él considera que la primera película es la de Peladilla, porque es como es el argumento, la historia de una pareja que se va al fútbol con los sketches típicos humorísticos, y me dio la sensación, o lo interpreté yo cuando lo explico, que para él la consideración de primera película, aunque podían haber lo de Real y Unión y tal como filmaciones previas, serían más como documentales o imágenes de sueltas más que película. Pero bueno, habrá que preguntar a los más cinéfilos para confirmarlo. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente comunicación, que es la de José Ignacio Corcuera. Y sin más, adelante. Bueno, pues empiezo diciéndoos que, como se ha ido viendo ayer y a lo largo del día de hoy, lo primero que llama la atención es que, a pesar del enorme arraigo popular que ha tenido siempre, popular y social, que ha tenido el fútbol, haya habido tan pocas películas, por lo menos en España, donde se trate el fútbol no como algo tangencial, sino que forme parte del tronco de las películas. Y además, si analizamos qué tipo de películas son, pues algunas casi de echarse a llorar, ¿no? El fenómeno todavía tiene un cierto pase, porque hay una crítica bastante acerada del primer fermento de las figuras que se pagan con enormes cantidades de dinero, pero, pues, por ejemplo, están las ibéricas, que eso sí que me parece que es absolutamente mencionable. Podemos ir tocando también algunas otras que, bueno, tienen todavía un pasecillo. Recuerdo otra que era Los económicamente débiles. No profundizaba, pero bueno, estaba hablando de un fútbol de categoría regional, con sus piques más de tipo, pero vamos a profundizar de alguna manera. Para mí las dos buenas, vamos a decir, las dos que encajan dentro del, que merecen el calificativo de cine, pues una de ellas sería Un Cepallo de botas, donde lo único que chirría, si acaso, es que está José Suárez, de actor, teóricamente es futbolista, y José Suárez, pues hombre, ya en esa época estaba para pocas carreras por la banda, pero bueno. Los demás sí son todavía futbolistas de bastante buen ver, y la película me parece bastante creíble. Y sobre todo, una que habrá que tratar un poquito más adelante, que es Volver a vivir. Una película que la protagoniza un tío que había sido futbolista también en Italia y que hizo bastante cine en España, a pesar de ser actor italiano, fundamentalmente. Me voy a referir a ello. Claro que esto que estoy hablando del cine no es solamente ocurrido en el cine, si vamos a la literatura pasa exactamente igual. Ha habido escritores muy futboleros, confesos futboleros, que sin embargo no han tratado prácticamente este tema, ¿no? Yo entiendo que si lo comparamos, por ejemplo, con los toros o con el boxeo, que son, en fin, los aspectos que pudieran servir de comparación, es mucho más dramático el hecho de que alguien se juegue la vida, o supuestamente vaya a jugarse la vida, pues entre música, peinetas y claveles, o las luces y sombras del boxeo, donde una caída pues casi puede significar el camino ya directo hacia el precipicio. Cualquiera que sea el caso, lo que sorprende, a mí por lo menos me sorprende, es que pese a tan pocas películas, han sido bastantes las gentes del fútbol que por distintas razones o se han subido al escenario o han sido actores. Y algunos no solamente actores puntuales, sino actores de bastante trayectoria, ¿no? Por eso los llamo simplemente pues artistas sin valor. El primero que tendría que citar en orden cronológico, pues que gracias sobre todo a lo que nos descubrió Fernando Arrechea, es Gachito Lena. Este es un personaje que nos lo han pintado siempre como argentino, que dio lugar de forma involuntaria a un caso que fue bautizado por la prensa catalana como caso Gachito Lena, y todo esto arranca de que juega, bueno, este hombre nace en Filipinas, hoy lo sabemos, repito, gracias a Fernando, llega a Barcelona y empieza a jugar en el Barcelona. No es que juegue gran cosa, parece que no era mal futbolista, era un pinturero, pero muy poco comprometido, ¿no? Hasta el punto de que es sabida la anécdota de que un día que el campo está embarrado, salía muy pulcro siempre al campo, vamos, tenía su legión de admiradores quizá no muchos, pero admiradoras siempre tuvo muchas alrededor. Salía peinado, repeinado, con su fijador, no descomponía nunca la postura, y el balón le llega embarrado, no tiene más que rematarlo, pero claro, para dar su padre estando bien peinado, un balón que viene embarrado, sencillamente no remata el padre, ¿no? Este personaje está jugando, repito, con el Barcelona, y es denunciado en un campeonato, en una disputa de partidos en el campeonato de Cataluña, por el Español, por alineación indebida, porque entonces en el campeonato de Cataluña los jugadores extranjeros no podían participar. Llama bastante la atención que alguien que ha nacido en Filipinas, cuando todavía Filipinas tiene la bandera española, es unos meses después, cuando se pierde el imperio colonial,
pues el Barcelona no se moleste siquiera en arreglar sus papeles. Como bien decía Fernando antes en el intermedio, probablemente porque como el chanchullo estaba a la orden del día, pues nadie se preocupaba de este tipo de denuncias. Claro, cuando la Federación decide, después de las denuncias del Español, que hay que repetir esos partidos, el Barcelona se niega, pues siempre, a lo largo de la historia, es mucho más fácil penalizar a una persona que penalizar a una entidad. Se encuentra la Chitoena porque le suspenden durante 2 años, se le permite volver a jugar 2 años y pico después, concretamente cuando se hace la convocatoria para el Campeonato de España, es decir, para la Copa, pero la verdad es que es muy poquito lo que juega. Esa temporada de su amnistía, vamos a llamar, solamente interviene en 3 partidos, la temporada de 18-19. Donde hacía estragos no era en el campo, sino en el fuera. Todos le cuentan de él que era un tío guapote, bien parecido, bailaba muy bien, con las tías era un perro, auténtico. No sorprende por lo tanto a nadie que de repente un día haga las maletas y se marcha a Hollywood, al primer Hollywood de las películas no en blanco y negro, sino las películas mudas, ¿no? Y allí es donde curiosamente se abre una carrera, vaya, bastante buena como actor, puesto que llega a intervenir con papeles protagonistas en muchos casos en más de 40 películas. El nombre que adopta como actor es Juan Torena. No solamente es que es actor, sino cómo llega a actor, porque una de las grandes estrellas, por no decir la gran estrella del cine mudo americano, Mary Pickford, pues no sé muy bien si hubo algo sentimental, porque eso no está muy claro, pero desde luego fue su gran patrocinadora, la que le introducía directamente en los estudios y la que de alguna manera condicionaba que formase parte de los repartos. Después, cuando llega el cine sonoro, no le va mal tampoco, porque los que sois muy cinéfilos seguramente sabéis que había unas dobles versiones al castellano, que se rodaban películas con actores americanos prestigiosos, pero luego se hacía una segunda película para el mercado latinoamericano, algunos también llegaban a España con actores pues, de otro nivel, no tan conocidos, que la mayoría eran o bien españoles, hubo bastantes españoles allí, cubanos, mexicanos y demás. Este hacía dobles versiones, al mismo tiempo que también seguía interviniendo como actor, digamos, en películas americanas para público americano. Si tocamos un poquito su filmografía, pues solamente los títulos yo creo que ya nos dan una idea de lo que hacía, ¿no? Festival en México, Mexicana, Mascarada en México, algunas de tipo aventurero como el Capitán Calamity, el Capitán Tormenta. Llegó a intervenir incluso los seriales aquellos que se hacían sobre vaqueros, ¿no? Sobre todo, ¿no? Este en concreto en una de Hopalong Cassidy, y aquí en España, que yo sepa, solamente se me pudo ver en una, además curiosamente hacía de héroe de Filipinas, guerrilleros filipinos, filipino, y se titulaba precisamente eso, Guerrilleros de Filipinas. El que le dobló al castellano fue Víctor Valverde. Bueno, pues este hombre, por las memorias de españoles que estaban en aquel Hollywood, sabemos que era un tío muy simpático, repito, con las mujeres era un terror. En España era de los poquísimos que bebían whisky, moderadamente, pero en fin, los destilados de Malta entonces, estoy hablando del año 14, 15, 16, 17, era una auténtica riqueza. Había locales de Barcelona, según se cuenta, que compraban el whisky exprofeso para él y sus otros amigos, a los que también había, digamos, llevaba al territorio del whisky, ¿no? Personaje singular como los hay. Tanto ajetreo sentimental en el que hay que incluir pues, a otro personaje, otra estrella ya de la época del cine hablado, ¿no? Pero, no solamente Mary Pickford, sino Myrna Loy, esa sí fue un amante, digamos, de las reconocidas, de las habituales de siempre. Se casó talludito ya, quizá por tanto ajetreo, ya en los años 50, y con una ex actriz, había como ya las lentejuelas de esta actriz, pero bueno, le doblaba en filmografía, tenía más de 80 películas. Está enterrado en California, y allí pues prácticamente nadie sabe que es Juan Torena. Pues una vez fue jugador del Barcelona, no muy jugador, porque no intervino mucho, no muy buen jugador, pero al menos fue jugador del Barcelona. Las siguientes intervenciones de futbolistas actores ya las encontramos después de la guerra. Casi habría que decir inmediatamente después de la guerra. La primera que tengo reseñada pues es Campeones, era en 1942. Ahí junto a algunos actores, no muchos actores, sí intervienen varios futbolistas de buen nivel y algunos futbolistas que todavía, pues bueno, pueden ponerse debajo de los postes, como es el caso de Zamora, Quicoces, Gorostiza, Guillermo Gorostiza, Ramón Polo, Mesa, todos ellos futbolistas, y hay un actor que bueno, en aquel momento era joven, podía dar un poco el pego de futbolista, que es Carlos Núñez. Hasta donde yo sé, esta es la primera película que se publicita de una forma distinta que os habían publicado todas. Es decir, no hay un cartel de cine para esta película, sino al menos 6-7 son 7 los que yo he encontrado. Uno que podríamos considerar genérico, clásico cartel de cualquier película, y luego unos, tened en cuenta que se hacían los programas de mano, no solamente iba la publicidad orientada a la prensa, sino a los programitas de mano que se entregaban en los propios cines. Entonces había uno con la efigie de cada uno de los futbolistas,
Y yo creo que para que no se sintiese mal Carlos Muñoz, pues también le dedicaron un afiche con la cara de Carlos Muñoz. Digo lo del marketing porque la forma de distribuir los programitas estos de los cines se hacía allá donde tenía más predicamento el futbolista. Por ejemplo, Zamora se distribuyó casi exclusivamente el afiche de Zamora en la zona de Cataluña y también en la zona de Madrid. Gorostiza, sobre todo en Bilbao y Valencia, que eran los dos equipos donde había estado jugando. En Valencia estaba todavía jugando y en Bilbao había jugado, ¿no? Entonces se había hecho con un concepto de marketing muy claro. Estamos por tanto ante una película bastante oportunista, como cine no creo yo que sea gran cosa. Hay una serie de jugadores que, bueno, se toman la vida un poco a cachondeo, pero que no tienen, que también tiene su cierto morbo, porque en el año 42 estaba en España para muy poquitos cachondeos, ¿no? Se tomaba la vida de una forma bastante alegre, y en Gorostiza en concreto pues hace un papel que casi se retrata a sí mismo, un bombiván, un tío muy poco comprometido, el fútbol sí, pero los amigos más, la juega a tope, nada que sea nuevo, pero que sí podía chocar un poco con aquella España, insisto. Bueno, la película, repito, pasa en teoría sin pena ni gloria y no se vuelve a rodar apenas cine sobre el mundo del fútbol hasta pasados unos cuantos años, ¿no? Ahora, sí tendremos que mirar un poquito a alguno de esos actores que intervienen, de esos actores puntuales, como es el caso de Zamora. Zamora ya había hecho cine antes, por lo menos una vez, aunque no se conserve la película, como creo que ahí se comentaba, ¿no? Había una película lógicamente muda, que era Zamora por fin se casa, se rodó en los años 20, es decir, en el momento de esplendor deportivo de Ricardo Zamora. Y el que interviene por segunda vez en el cine, ya bastante después, para dar una imagen bastante patética de sí mismo, es a la roja, o sea, Guillermo Gorostiza. Guillermo Gorostiza es un hombre que tenía unas condiciones fabulosas para el fútbol, era un extremo izquierda, pero que sabía chutar extraordinariamente con mucha potencia, según todo el mundo cuenta, con la pierna derecha. Entonces Penland le convierte en un jugador atípico, no el extremo que tenía que ir hasta el fondo y centrar, sino que atajaba en diagonal buscando desde su banda el centro de la portería, con las posibilidades del área y disparar desde allí. Era un portento físico, pero era un asunto dejado como persona. Dejado en todos los órdenes, o sea, era un individuo que encontraba siempre una puerta abierta, la última puerta abierta de la ciudad allá donde estuviese la encontraba él. El último farolito rojo pues también la encontraba él. Bueno, era un hombre alcoholizado, no lo podían parar ni en el campo los jugadores, ni en la vida privada, su mujer cuando se casa y sus dos hijos. Sus compañeros de Valencia tienen múltiples testimonios de las que liaba allá por donde iba. Bueno, en concreto en Vigo llegó a aparecer una vez. Después de que llevaba una semana desaparecido, se presenta en Vigo con el traje deshilachado, bueno, es un auténtico desastre, pide perdón humildemente porque, bueno, ya sabe la que ha liado, se hace perdonar, el entrenador, digamos, que le permite salir a jugar porque en ese momento entiende que hubiera sido hasta problemático para con sus compañeros el no permitir que saliera a jugar ese Vigo, el caso es que juega el partido y a la semana siguiente empiezan a llegar una serie de facturas a la sede de Valencia, no sé cuántos astres, destrozos en 2 o 3 multiclubs, bueno, claro, esa vida golfa le pasa factura, a pesar de que se retira ya muy talludito, no tiene ningún otro medio de vida, su familia ya se ha hartado de él, entonces se está estirando todo lo que puede en el mundo del fútbol. Se empieza a contratar como jugador-entrenador, pasa por el puente de Trubia, Logroñeses, está un tiempo en el Barcado. Y cuando ya no puede más, pues lo único que puede hacer en la vida es sencillamente ir por los bares, limpiar los euritos de vaso, porque es alcohólico, repito, y cada vez que hay un partido los domingos, pues se acerca en Bilbao, pues por los hoteles donde están parando esos equipos, a ver si encuentra entre los expedicionarios pues, alguna conocida, algún directivo, en fin, para aplicar el eterno arte de desarrollo, 2 años. En ese momento es cuando lo coge Summers en su documental Juguetes Rotos y ahí aparece junto a algunos otros personajes también, porque es todo manero, y lo que pide básicamente, bueno, se le ve muy demacrado, ajado, echado totalmente a perder. No es nada del jugador que fue, porque los últimos tiempos de futbolista ya estaba más bien gordito, o sea, le sobraban sus 9 o 10 kilos, pero como nada. Está totalmente demacrado, insisto, y lo que está pidiendo sencillamente es que le den una especie de dádiva, un medio de vida para poder subsistir y no de quedarse muerto. Bueno, al final lo recluyen en un hospital para enfermos de pulmón y demás, y ahí es donde muere. Y bueno, era más muy joven, este hombre no tiene más que 57 años cuando muere. Digamos que tiene hasta la mala suerte de no tener esa especie de última variedad que suelen ser las buenas necrológicas, porque es el mismo día que muere, ha muerto también de la roza esta. En Bilbao se están celebrando las corridas generales de las fiestas de Bilbao y ha muerto en Pitonao un novillero a intentar correr un par de banderillas. En
Entonces toda la prensa dedica 2 o 3 páginas al novillero, a la tragedia, tal. Solamente en el Hierro hay una pequeña, muy pequeñita crónica el día siguiente que la firma Joma, José María Olivaso era un periodista también, pues, había sido portero jugando en un equipo muy modesto, él enviaba desde ahí las crónicas. Claro, el mejor del equipo siempre había sido el gran guardameta, que es incomprensible cómo sigue todavía en este equipo y no lo fichan los equipos de categoría, ¿no? Le dedica un sentido homenaje y es el único. Son superiores, después la prensa de Bilbao no recoge nada y además pues son cosas que no nos aportan absolutamente nada. No recoge nada de su vida, simplemente glosan su trayectoria deportiva y nada más. Deja, por lo tanto, 2 imágenes completamente distintas en el mundo del cine. Quincoces, que es otro de los que interviene en esta película, este sí llegó a rodar 3 y tuvo proposiciones para seguir rodando más. Este Quincoces es el de la completa defensiva de Zamora Ciriaco Quincoces, no nos confundamos porque en el Valencia hubo otro Quincoces que era su sobrino, que igual a jugar cuando estuvo de secretario técnico. Digamos que no tiene nada claro que va a poder dedicarse al mundo del cine, él prefiere continuar en el fútbol, de hecho está entrenando a varios equipos y al final pues acaba dedicándose en Valencia a negocios inmobiliarios. Este Quincoces, repito, lo había sido todo como futbolista, llegaron a considerarle el mejor defensa de Europa en su momento. Era un defensa atípico, por lo que ya dicen las crónicas, se le achacaba que era excesivamente blando, excesivamente técnico para lo que en ese momento se pedía al futbolista, ¿no? Sobre todo si jugaba de defensa. Así como Ciriaco era todo lo contrario, balón que veía, pierna que volaba. Este intentaba sacar la pelota, la jugaba, tenía mucho más técnica y mucho más técnica. Este hombre era de Baracaldo. Curiosamente el Athletic nunca lo tuvo en sus filas. Hubo un entrenador húngaro con fama de ser un gran, magnífico calibrador de futuras estrellas, pero cuando lo ve jugar dices que nunca llegará a nada. Bueno, nadie se acuerda mucho de Lipo Guerra, pero sin embargo de Quincoces se acuerda de todo el mundo. En cuanto a Zamora, ya lo he citado antes, quizás sea el momento de hablar de otro Zamora, su hijo, Ricardo Zamora de Grasa. Este interviene en 2 películas, pero ninguna de ellas fue de fútbol. Eso es lo más curioso, por lo menos a mí es lo que más curioso me resulta. Era un tío alto, guapo, y jugó también de portero en un montón de equipos. Recuerdo así Salamanca, Sabadell, el Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid jugó muy poco, más bien estuvo que jugó. En Español, Sabadell, no sé si lo he dicho, en Mallorca y sobre todo en Valencia, donde más tiempo está. La primera película en la que intervienen las 2 las hace el mismo año, aprovechando sus vacaciones de verano, son Las chicas de la Cruz Roja, una película que fue aquí en la época, y bueno, donde digamos se revela ya como futura estrella Conchita Velasco, que bueno, muestra lo que le va a quedar en la cámara más adelante, ¿no? Y luego en una película estrella que es El Puente de la Paz, una película de estas raras, en el tiraje de Galán, también tiene propuestas de otro personaje que enseguida citaré, que era el gran productor de la época del momento, desde su productora Sueño Films, para continuar ejerciendo de Galán. Pero claro, para él es muy incómodo porque, repito, tiene que renunciar a las vacaciones, solamente puede robar en verano, es un gorro, y sobre todo cuando pega alguna cantada, que alguna pegaba también, aunque era buen portero, pues escuchaban gritos desde la grada que era matado, dedícate al cine, tal. Entonces, no olvides que el fútbol se retira como futbolista. Luego incluso acaba montando negocios de joyería que completamente alejado del mundo del cine. El siguiente ramillete de películas y de jugadores que intervienen como actores, pues ya nos encontramos en los años 50. Y hay una que es curiosa, la que comentaba anteriormente, 11 pares de botas, sobre todo me parece curiosa porque el que hace de entrenador en esa película es alguien que acaba de colgar las botas y que está empezando a abrirse camino como entrenador, es Aldecoa. Aldecoa había sido uno de los niños de la guerra, uno de los chavales que, como tantos otros críos vascos, pues es enviado a Inglaterra y se hace futbolista en Inglaterra. Está jugando en el Ipswich Electric, en Coventry, en 3 equipos ingleses hasta que lo ficha el Atlético de Bilbao, luego pasa por el Valladolid, el Sporting de Gijón, y hace una trayectoria y se retira con 33 años en Londres. Se casa con una inglesa, tiene un concepto de vida muy inglés, entrena 5 años en el Birmingham, aparte de varios equipos también españoles, tiene que volver a calzarse las botas durante sus 2 estancias en Gerona, pero en esta película, repito, está haciendo algo que en su vida real ya empieza a hacer, que es ejercer de entrenador. Actúan junto con él, que repito, debuta en el cine y en los banquillos, pues 2 personajes del cine, 2 personajes del fútbol que sin embargo tocan el cine de manera muy tangencial, ¿no? Como es el caso del portero de Barcelona, Ramonés. Hace de portero y bueno, pues
no digamos, no es que tenga un gran diálogo, pero lo que yo creo que todo el mundo estaba esperando en aquella película es verle hacer palomitas y ver hacer paradas y ver cosas así. No fue artista en el sentido explícito el siguiente que yo tengo aquí consignado, pero sí fue artesano del cine, y es Jesús Narro. El Narro le llamaron, creo, el tigre del Bernabéu, ¿no? El tigre de Chamartín o algo de eso. Era un jugador todo coraje, era de Tolosa, había empezado en equipos guipuzcoanos, llega a Madrid, luego pasa por en Murcia, llega también al Sporting de Gijón. Este hombre tiene la desgracia de que justo el año que va a colgar las botas, atropella en un accidente de coche, atropella a 3 mujeres y 2 mueren. Además es un personaje notorio y la prensa se ceba bastante con él. Bueno, se habla de que los futbolistas son una especie de niños mimados, pueden estar viviendo de francachela en francachela, no está nada claro las condiciones del accidente, no se planteaba que podía haber estado con un problema de etilismo ni nada por el estilo, pero la prensa, parte de la prensa sí aprovecha para cebarse del tema. Acaba pidiendo 8 años de cárcel, aunque luego el juez lo rebaja bastante y sale mucho mejor librado, pero en fin, pasa por la cárcel. Y a la salida de la cárcel pues se dedica al cine primero interpretando pequeños papeles, por ejemplo el Rayo Verde junto a Tony Blanc, en una película, una coproducción, una producción americana, que es Orgullo y Pasión, junto a Frank Sinatra y Sofía Loren, pero donde se deriva totalmente su carrera luego es hacia el mundo de la dirección. Como ayudante de director y como ayudante de realizador está durante toda su vida trabajando en televisión española y justo el año que se iba a jubilar le da un infarto y se muere. Mala suerte también. Si ya empezamos a tocar los artesanos, pues vamos a pasar a los productores, porque hay un gran productor del cine español, uno de los grandes de verdad, que fue futbolista, y es Querejeta, Elías Querejeta. Este estuvo 4 años defendiendo los colores de la Real Sociedad y uno en el Eibar, un equipo que ahora está muy de moda pues, por la parada que acaba de hacer, ¿no? Este se encontraba normalmente en San Sebastián con otro que había sido jugador de la Real Sociedad y que lo había dejado por sus inquietudes también artísticas, Chillida. Y les solía contar a Chillida, no se puede decir que eran amigos, hasta donde yo lo sé, pero sí hablaban, bueno, por lo menos para parecer educados, ¿no? Y Chillida fue uno de los que le anima, hombre, si lo tuyo es el cine, pues chico, dedícate al cine, claro, la dicotomía era seria, porque aquel no era un fútbol muy profesional, jugando en la Real Sociedad, pero es que la alternativa de ir a dedicarse al cine no natural era muy brillante, entonces le cuesta dar el paso y por fin lo da. Y lo da yo creo que para bien del cine español, puesto que hay que ver que en una época en que las películas taquilleras o son del landismo o son las que protagonizaba el dúo Fernando Esteso y Andrés Pajares, pues empieza a lanzarse al mundo de la cinematografía con auténticas obras de arte, ¿no? La Caja, por ejemplo, es una película que tiene muchísimos problemas con la censura, una película muy dura para lo que se podía ver en el cine a finales de los 50, ¿no? Perdón, a mediados de los 60, y a partir de ahí, pues si empezamos a hacer el recorrido por las películas de este, pues casi todos las habremos visto. Vitamin Frappé, El espíritu de la colmena, La prima Angélica, Los cuervos, El desencanto, Mamá cumple 100 años, De prisa, El sur, Tasio, Historias del Croner, es decir, es un productor de referencia. A pesar de, por ejemplo, lo que antes hemos estado hablando, de la lucha que ha habido siempre entre lo intelectual y lo futbolístico y lo intelectual, de hecho Chillida solía decir siempre que a él es, gracias a la escultura, gracias a haber abandonado pronto el fútbol, pues se había librado, lo decía así literal, de convertirme en entrenador del Elche, no del fútbol, como que el Elche fuese, yo no sé, el polideportivo. Él, sin embargo, era lo contrario. Él toda la vida estuvo alardeando de algo y decía: lo único bueno y grande que he hecho en mi vida ha sido meterle un gol al Real Madrid en Chamartín. Es cierto, mete un gol. Es decir, para él, que ha sido un hombre del cine, nunca abominó, nunca renunció a su historial como futbolista. También, aunque esto sea separado quizá un poquito de otro de los personajes que estaba hablando, de Quincoces, si hubo un intelectual como Alberti, intelectual en el sitio de la palabra, que bueno, no solamente escribía, sino que también pintaba, y todo ese tipo de cosas, que le dedicó una obra. Quincoces también tuvo su propia obra, no sé si la conocéis, el de José García Nieto. Esto fue con motivo de una final de Copa, la de Alberti fue con motivo de una final de Copa, y esto fue un partido de Copa donde el Real Madrid está jugando en inferioridad porque se le ha lesionado Luis Regueiro y Souto y está peleando contra el Barcelona. Entonces le causó la impresión tan viva un tío que parece que las daba todas, que sacaba balón jugado cuando estaban embotellados en el campo, que fue aquella hora, ¿no? Arranca: yo no canto, Jacinto, tu azarosa vida vaya, que todo lo detenía.
ni canto tu entrada impetuosa que a todo el balón al sol volvía. O sea, el fútbol ha estado muy reñido con según qué cosas, pero ha habido alguno que ha hecho todo lo posible por reconciliarse de cualquier forma. Respecto a los productores, aunque no jugó al fútbol, sí tengo que citar también a Cesario González, que es el gran productor, el productor más industrial, yo diría, de los años 50 y 60 y incluso de los 40. Este había nacido en Vigo, crea Suevia Films, que es la productora de cabecera de toda esa época del cine español, y es profundamente futbolero. De hecho, es centinela hasta la muerte. Cuando el Celta pasaba por los momentos más delicados de su historia económica, pero bueno, ya anda que no ha tenido, pues el que iba siempre puntual al rescate con dinero era él. Hasta el punto de que ya fue socio de honor del Celta y bueno, todavía sigue siendo socio de honor del Celta, este hombre, ¿no? Decían de él en el mundo del cine que no se le escapaba una, que donde ponía el ojo ponía la bala del éxito. Probablemente esto sea pues un poco leyenda generada por él mismo, pero sí que es cierto que tocó prácticamente de todo, desde las películas pues milagreras, La Señora de Fátima, en fin, todas aquellas que normalmente hoy nos dan bastante referús porque no tienen prácticamente contenido cinematográfico, pero que eran las que normalmente merecían premios y aplausos pues desde todos los párrafos, desde el púlpito y luego evidentemente desde los grandes franquistas, ¿no? que eran los que subvencionaban de alguna manera las películas de todo el pasado. Botón de ancla, la comedia, en fin, coplas como el mundo, vamos a ver, películas de coplas, quiero decir, como El Pena también. Y se llegó a apuntar, bueno, fue de hecho el inventor, por decirlo de alguna forma, de los niños prolíficos. Porque el Ruiseñor de las Cumbres, la película de Joselito, pues es el que la lanza, ¿no? Y lo mismo hace con la película de Marisol, La Llegada de un Ángel. Es decir, es un tío que tenía una visión tremenda. La productora, como pasa tantas veces, no le sobrevive. Cuando él muere, con 65 años justo, grabados, pues la productora está unos cuantos años más, pero al final de aquello es una especie de deriva y esto desaparece. Curiosamente, este hombre, sin él pretenderlo, como es lógico, protagoniza una anécdota de la que sacó muchísimo pecho a lo largo de su vida Fernando Vizcaíno Casas. Vizcaíno Casas le entrevista una vez por encargo para una revista de recibe para su despacho y hace una descripción que os leo textualmente para que veáis que allí no había absolutamente nada incendiario ni ofensivo. Entonces, sobre la mesa, en un bello marco, un retrato del generalísimo con esta dedicatoria. A Cesario González, gallego de pro y puntal firme de nuestro cine. Nada más blanco, nada más edulcorado. Bueno, pues el censor de turno debió creer que eso de citar palabras de Franco Coño como que no. Entonces lo tacharon. Vizcaíno Casas era un tío muy de régimen, pero parodió mucho, porque no lo tenía sentido del humor. Y toda su vida, mientras estaba tomando whisky o donde fuera, lo que sí decía que yo he sido el único que por mi instigación y mi mano consiguió que censuraran nada menos que al generalísimo. Porque a mí no me quitaron ni una coma, lo que quitaron fue la dedicatoria. Y esa era la definición de Franco. Es que os conto que los censores con metro cuadrado y hasta la muerte, ¿no? Hablando de fútbol y cine, lo que sí hay que reflejar es que el equipo donde más jugadores cinéfilos o no cinéfilos que se han convertido en hombres del cine por metro cuadrado me he encontrado es el Rayo Vallecano. He encontrado 4, y además 4 y mucho peso. Sánchez, que posiblemente como Sánchez no os diga nada, Romero, que posiblemente como Romero tampoco os diga nada, el otro me imagino que sí, Pep Muné, que jugaba como Muné, y el último, Luis Martínez. Bueno, pues empezamos con el partidario de Pep Muné, por ejemplo. Pep Muné era hijo de futbolista. En su casa lo primero que se había visto era el balón. Un futbolista además que llegó a primera división en los años 40, se llamaba David Muné, estuvo en Español, en algunos equipos catalanes de primer nivel, en Valladolid, en fin, hizo carrera amplia. Era un tío bastante tosco, un rematador como se solía pedir entonces a los salientes. Su hijo, sin embargo, era mucho más futbolista, mucho más técnico, aunque tenía mucha menos afición. A nadie sorprendía que con esos orígenes pues el chaval empezase ya desde muy pronto en las categorías inferiores del Barcelona. Fue cedido un año al Mallorca, cuando el Mallorca contrata a Pérez, un extremo izquierdo, no sé si lo recordáis. Bueno, pues Teixidó y él se van cedidos a Mallorca, vuelve a Barcelona. En Barcelona parece que ya se ve más por el paralelo y los ambientes teatrales que por el campo, y pues con intención de reeducarle y a ver si consiguen hacer del futbolista que todo el mundo sospecha que lo ceden al Rayo Vallecano. En el Rayo Vallecano, ya me están diciendo que me estoy pasando de tiempo. El Rayo Vallecano, vuelve a las andadas.
se salta algún entrenamiento, está por los cenáculos estos del cine y lo quieren devolver incluso al Barcelona. Y el Barcelona dice, no, lo siento chico, pero Santa Rita, tú lo reeducas si quieres y vemos lo que haces. Poco después dejaría definitivamente el fútbol, se dedica a la interpretación, hizo varias películas, muchísimo teatro, bastantes series de televisión y solamente volvió al mundo del fútbol de una forma muy puntual y con poco éxito cuando formó parte de la plataforma aquella contra el Núñez que era el Fan Club, ¿no? El Fan Club. Respecto a los otros, los dos que citaba, Romero, es que jugaba al fútbol como Romero, pero digamos que el cine ya le venía en la sangre, le venía mamado. Era hijo de, bueno, el Romero este que digo es Joaquín Luis Romero Marchén, hermano del otro Romero Marchén, que fue guionista, fue director de cine, este también dirigió películas, y sobre todo era hijo de un vocacional del cine, el director y propietario de la revista Radio Cine. Empezó algunas carreras, tan dispares como Derecho y Náutica, probó las dos, estuvo jugando ya digo en el Rayo Vallecano, tampoco se consiguió abrir mucho camino en el Rayo Vallecano, entonces ya fue cuando abordó más en serio el mundo del cine. Su primera película, bueno, es una película sobre el coyote, la segunda también es una película sobre el coyote, es decir, ya nos ponemos un poco en el perfil del personaje, va a rodar prácticamente siempre cine western, ¿no? Y de hecho, pues es el gran adalid de la primera Almería, cuando empiezan a llegar los italianos a rodar la primera Almería, es uno de los grandes impulsores de todo este cine. Un día recibe en el despacho a otro que se le presenta, un tío que es un tal Sánchez, que se le presenta como compañero suyo, no llegaron a coincidir exactamente, pero bueno, él se presenta como compañero, gracias a eso le recibe y le dice que bueno, que él es actor y que ha oído que van a desembarcar en Madrid pues los americanos a rodar aquellas superproducciones de Charles Bronson, pues 55 días en Pekín, la guerra del Imperio Romano, Doctor Zhivago, en fin, toda esta serie de cosas, y que se está buscando gente del cine. Se presenta como un tío que sabe ser actor, que de hecho había estado estudiando interpretación en Suecia, cuando en fin, el cine sueco era un cine casi de arte y ensayo, pero un cine muy prestigioso, y su ex compañero, vamos a decir, en el Rayo, dice, mira chico, olvídate, si aquí lo único que hace falta no es interpretar, si con que sepas montar a caballo, vale, tú sabes montar a caballo, y yo te toca, joder, la vas a montar a caballo, si ya está viviendo un montón de veces en México y el que no monta a caballo, pues es que prácticamente es cojo. Bueno, no había visto los caballos de cerca ni en la feria de Sevilla, pero da igual. Es que después, cuando ya tiene medio apalabrado el asunto del cine, se va por varios hospitales, aprende a montar y joder, se aprende, porque el hombre es que el Sánchez Alfredo Sánchez Bren, que figura en el cine como Aldo Sambrén, que ha muerto hace cosa de año y medio, rueda más de 300 películas. Es el actor que más veces ha intervenido en el cine. Esto ya está. Mientras está rodando con Sergio León la trilogía de Bueno, el Mal, el cine tenía un precio, todo esto nace su hijo y el propio Sergio León apadrina a ese hijo. Yo creo que son muy pocos los españoles que pueden decir, mi padrino Sergio León. Pues se casa con una modelo despampanante, la modelo con el tiempo se acaba convirtiendo en su representante y es el malo por antonomasia de las películas. El malo de todas las películas del oeste y de los Spectrum siempre es Aldo Sambrén, el tío este que monta su propia productora y bueno, se agarra todo un porvenir con el cine. El último que estaba comentando de los jugadores del Rayo Vallecano, pues posiblemente no suene mucho. Bueno, estuvo jugando en equipos de las categorías inferiores del Real Madrid, en el Real Madrid B, de hecho, el Rayo Vallecano, el Cartagena, pero a nivel internacional juvenil, internacionalmente que 10 veces en categorías sub-18 creo y en categorías sub-24 y 6 respectivamente. Entonces en el año 2000 decide que cuelga los hábitos, él todavía está para jugar muchos años más y se dedica al mundo de la interpretación. Películas, hasta donde yo sé, películas como protagonista no ha hecho ninguna, pero ha participado en cantidad de obras de teatro. Y desde luego el mundo de la interpretación es su mundo actualmente. Puestos a citar gente del cine de Hollywood, el cartón piedra de Almería, no nos podemos olvidar de Jorge de Amarilla, que llega al fútbol español con Jorge Lino Romero, formando parte de la delantera del Mundial de Paraguay, de los paraguayos que llegan a jugar el Mundial y toda la delantera íntegramente llega a España. Este es un hombre con unas facciones muy indias, juega al fútbol un montón de tipos por España, se retira jugando en equipos de Almería y aquí empieza también una carrera de entrenador. Entonces descubre que junto a la actividad de los entrenamientos y del fútbol y demás, pues está el mundo del Hollywood secreto, repito, de los años 70, donde se puede ganar la vida muy bien haciendo niños. Entonces ya hace niños.
sea, los indios ya sabemos que no tienen mucho texto habitualmente en las películas, pero en este empiezan a descubrir un filón, porque sí habla una cosa que parece indio, que es que habla guaraní. Entonces es de los pocos sitios que tiene diálogo, hasta el punto de acabar haciendo 7 películas ya con rango de protagonista, figurando en tercera línea en los carteles con un montón con bastantes actores de nivel. Uso Andrews, José Mifune, etc. Todo el indio que hemos visto en las películas todo el indio que hemos escuchado, mejor dicho, en las películas de Hollywood, de Hollywood de Armenia, que no es nada más que guaraní, porque el tío lo que hablaba era guaraní, siempre lo dijo. Y bueno, como nadie sabía guaraní en España, no pasaba sorprendentes. Y creo que el cine tampoco se exportaba. Este personaje ha muerto hace cosa de año y pico, en unas condiciones, bueno, era un hombre que vivía la vida de una manera muy particular. Él vivía, en el sentido literal de la palabra, en los vestuarios, había necesitado una especie de habitacióncita en los vestuarios del campo donde fuera el comarca de Níjar, y allí era feliz. Nombre de los que no han mencionado absolutamente nada. Bueno, pues murió hace cosa de año y pico, dejando también pues, del orden unas 160 y tantas intervenciones en el cine, casi siempre, repito, cine de Almería, aunque alguna vez salió cine de verdad. Y ya que toco a un extranjero de nuestro cine, pues vamos a tocar también a otro de nuestro cine, otro extranjero, Ralph Balone. Este había jugado la Liga Italiana, jugó 27 partidos en el Torino y llegó a proclamarse campeón de la Copa Italiana y deja pronto el fútbol porque le dedica más al mundo del periodismo. Entonces cuando empieza a escribir, pues todo el mundo dice, tío, como tú eres, con lo guapo que eres, con la voz que tienes, tú lo que tienes que hacer es estar interpretando. Bueno, tanto que insiste que al final pues, da el paso, se dedica al mundo de la interpretación hasta que rueda una película que para él y para no solamente él, sino para otros como él, pues supone un auténtico espaldarazo, que es Arroz Amargo. Supongo lo habéis visto, es uno de los clásicos del neorrealismo italiano, y una película que además se convierte en mito en la España del año 47, que es cuando se hace la película y cuando se exhibe, porque aparece una actriz, bueno, muy al estilo de tomar a las actrices de entonces, muy potente, muy, en fin, de senos abultados, de caderas muy rotundas, pero que está recogiendo arroz, está trabajando en los arrozales de la zona del coco con unos shorts muy ceñidos y con unas blusas todavía mucho más ceñidas. La verdad es que a mí me cuesta trabajo entender cómo la censura pudo dejar pasar esas escenas, porque estamos hablando, insisto, del año 47, cuando el baile agarrado seguía siendo pecado, cuando los curas trauqueires, que eran muchísimos, subían a los púlpitos y metían los soflamas con infiernos, condenaciones del demonio, ¿no? Bueno, pues esa película se dio, aparentemente no hay cortes, y se convirtió, repito, esta buena mujer en el auténtico paradigma de la sexualidad para los españolitos de la época. Este Ralph Balone rodó bastantes películas en España. Bueno, no he dicho, la protagonista la mujer esta es Silvana Mangano, está posiblemente sin sueño. No, joder, ¿qué dijo su es mi misma zona. Así sí, ¿no? Cualquiera a quien le guste el cine y haya visto películas de aquel periodo. Pero yo creo que aquí se le gustó más a Silvana Mangano que a Ralph Balone. Bueno, este hombre hizo varias películas en España, intervino en el film, bueno, fue Oso de Plata también en el Festival de Berlín. Según toda la crítica, abordó su papel en El Cardenal, y aquí en España rodó una película muy especial de cine que es Volver a Vivir. Hacía de entrenador en un equipo cuyo nombre no se citaba, en una ciudad que tampoco se citaba, pero que era el Racing de Santander y era la ciudad de Santander donde se rueda. Hay unas escenas, son las del cine que se ha dado en España, para mí son las mejores escenas de fútbol que se han filmado en una coproducción hispano-italiana, y yo el éxito comercial que tuvo, por lo menos en España, creo que no fue mucho. Era una película de verdad muy futbolera, es un personaje del fútbol, una autoridad, digamos, del fútbol local, que ha triunfado, digamos, fuera, regresa al equipo de su pueblo, de su tierra, y tiene el compromiso de intentar resucitar de una situación calamitosa al club, ¿no? Lo va consiguiendo poco a poco, se va ganando la afición, se va ganando a los jugadores, y al mismo tiempo pues empieza a tener que enfrentarse con algunos fantasmas de su pasado. Es una película de concepto de vida. Bueno, el último, ya con esto ya acabo, es el antenotador, que seguramente no os diga nada. Es un chico, un chaval todavía, que está empezando, que llegó hasta los juveniles de la Athletic de Bilbao y ha rodado varias películas, especialmente del cine vasco. Se le ha visto poco, bueno, aunque también tenía una pequeña aparición, esta serie muy pequeña, a pesar de que se nota en la última, en 8 apellidos vascos, ¿no? Este chico, pues, repito, a los 18 años dijo que lo suyo era escribir guiones e interpretar los guiones, lo dejó todo, para desgracia de su padre, porque su padre es un futbolero atlético furibundo,
Y entre las películas que ha rodado, aquí yo creo que no serán muy conocidas, pero La máquina de pintar nubes, El precio de la libertad, Sabin, Guernica bajo las bombas, El efecto de estar hecho películas. Y hasta ahí un poco, es decir, que no hemos tenido mucho cine, pero curiosamente sí hemos tenido unos cuantos personajes que hicieron cine. Solamente un aquí, de Aldo Sambre, algo que no os he contado. Este personaje salió de España, es cierto que estuvo en México, todo lo demás del caballo y demás era mentira. En México fue cantante de mariachis, en México hizo algo de interpretación, desde ahí sí es verdad que se fue a Suecia como decía anteriormente, y el motivo por el que salió quitando de España es porque su padre trabajaba para un periódico del Tratado de Segovia, pero su vida clandestina es que era colaborador, casi vamos a decir, íntimo del riquelista. Claro, eso llegó un momento que se descubrió y hubo que salir por piernas hacia México. Después de haber jugado, porque jugó también profesionalmente al fútbol en México, estuvo en un par de equipos, llegó a quedar campeón de la Copa Mexicana con Isidro Lángar en el banquillo y vino a España pues a ver si podía adaptarse al fútbol español, que entonces estaba a años luz. El fútbol mexicano, que estaba mucho más avanzado, se enrola en el Alcoyano, no juega mucho en el Alcoyano y luego se enrola en el Rayo, donde tampoco juega demasiado, 6 partidos en la última temporada, y es cuando ya definitivamente lo pasó. Ya os he dado bastante el turno. Con esto yo creo que ya es el momento de acabar. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, y abrimos el turno de intervenciones. Fernando quería hablar, así que adelante. Hombre, me ha salido espontáneo, como me preguntaste por el gesto que hice a propósito de Silvana Mangano, pues sí, claro, me salió espontáneo decir ahí una frase. y claro que no, a mí me parece una película que es una obra maestra completamente, una película memorable y, en fin, lo demás. Es que tú no estabas viendo las caras. Como algunos sabéis seguro, ya veo. Pero, por ejemplo, Silvana Mangano, entre otras películas que podemos considerar obras maestras, aparece en Muerte en Venecia, de Visconti, como la madre del muchacho que, en fin, que constituye el centro de las imágenes, sobre todo oníricas, del personaje central. En fin, la verdad es que me ha parecido extraordinaria la exposición. Un recorrido apasionante, exhaustivo, extraordinariamente bien trabado, con una elocuencia admirable, una fluidez magnífica. Así que calurosísimas felicitaciones. Yo solamente muchas gracias por esta aportación. Entonces, ya que estaba saliendo una mujer de bandera como era Silvana Mangano en esa época, es que este hombre también rueda una película en España donde salía otra mujer en aquel momento de bandera, que era Carmen Sevilla. Y es que, a ver si tengo por aquí el título, yo creo que sí. ¿Dónde está? Bueno, es una película que se ambienta, es un drama rural ambientado en Castilla-La Mancha, una tema de cosecha final. Bueno, la verdad es que estaba en esa película Carmen Sevilla, que como actriz podía ser lo que fuere, pero estaba, verdaderamente de mucho. Y claro, los balones, ¿para qué vamos a hablar lo que era también el personaje? Si no suenan las mujeres, menos os va a sonar como era los balones, pero todavía con 70 y tantos años el tío tenía unas facciones de estas de italiano, de los esculpidos en piedra, y una voz, cuando lo oyes en original, una voz potente, y no sé, que nació para el cine, ¿qué hacía en el fútbol? Normalmente hacía de malvado. Ralph Baron, cuando hizo algunas películas en Hollywood, siempre hace el malo de la película, porque también tiene una facción muy duro de yo la última o la película que recuerdo también de él que hace el malvado es Camiones para Córdoba, que es un western de los 70, malillo. Es una mezcla entre spaghetti western y hollywoodense, que lo protagoniza George Pepper y hace de malo Ralph Baron. Y su perfil es de pérfido y tal, pero... Tengo por aquí la película, años 70, me parece que 69, 70. Es una de sus últimas películas, creo. Esta que os decía que no me acordaba, pero que seguro que la tengo, es La Venganza. No sé si sonará, se rueda en el 58. Luego también como aquí en España La Violetea, así que no vamos a decir que todos eran peliculones, algunos eran, pues, bueno, había que comer. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos ese malvicio, ¿no?
Además del fútbol y las... ¿Alguna? Que se pierde. Sí. Yo tuve un jefe que decía eso, ya se le iban cayendo los años y decía, joder, ¿por qué será? Es que la afición nunca se pierde. Él no era futbolero, era del otro, ¿ves? ¿Alguna otra intervención? No. Bueno, pues lo damos por cerrado y voy a hacer, son justo ahora la 1:30, así que voy a hacer rápidamente la presentación que yo quería traeros. Como decía antes, no es propiamente otra comunicación de este congreso, de este foro, sino que lo que quiero es simplemente presentar a vosotros hoy uno de los nuevos proyectos en los que estamos metidos, ¿no? Que es la recuperación de lo que hemos titulado la Biblioteca Félix Martínez. La Biblioteca Félix Martínez. Es decir, que la cuestión es que en dos fases, gracias a la generosidad de la familia Martelay, hemos podido tener en nuestro poder todo el archivo, primero bibliográfico, la biblioteca de Félix, que esto ya lo comentamos en la asamblea que tuvimos en el mes de diciembre, pero después de la biblioteca del mes de diciembre, pues en el mes de enero, sí, de manera inmediata, porque fue unos días o a finales de diciembre, quizá, bueno, es lo mismo. El caso es que pudimos, no, que va, fue hace unos días, fue en el mes de abril, ¿no? El día 6 de abril, en todo por ahí. Tuvimos la oportunidad de acceder y de tener en nuestro poder a partir de ahora todo el archivo privado de Félix Martínez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues fijaos, es la constatación de dos cosas. La primera, que Félix escribía muchísimo. Él siempre decía aquello de que él escribía más que el tostado, que además precisamente hace 2 años nos enteramos, porque él siempre decía, dice, yo no sé quién es el tostado, dice, pero yo he aprendido esto de que escribo más que el tostado y me he quedado con ello, ¿no? Y hace 2 años precisamente en este mismo foro y en esta misma sala, a través de que yo presenté esto, pues hubo una intervención de Pedro Isa que nos explicó quién era el tostado y aquel asunto. Pero Félix escribía mucho más que el tostado, muchísimo más. Quiero decir que es que yo no sé, sinceramente no sé calcular, pero no habría que calcular por número de páginas, sino por número de metros lineales que ocupan las páginas de Félix, y probablemente, es que no sé, de verdad, es decir, pues a lo mejor estamos hablando de 10 o 12 metros de libros, o sea, de texto escrito, o sea, es una cosa absolutamente exagerada. Entonces la cuestión, que lo tenemos todo, y lo que yo quiero es haceros simplemente una idea, ¿no? Es decir, hay muchas cosas de fútbol, algunas que no conocíamos incluso, yo hablé la última vez de la historia de la selección española que él escribió en el año 68 en 2 tomos y que no llegó a publicar, pues no es en 2 tomos, era en 4 tomos, hay otros 2 tomos nuevos que eran desconocidos hasta hace un par de meses. Junto con esto hay temporadas, ya recordáis que Félix escribe la temporada del libro desde el año 68 y él continúa haciendo capítulos nuevos según las temporadas. Algunos de estos capítulos de un año hay textos de 600 y hasta de 750 páginas de un solo año de fútbol, ¿no? Hay, de estas me parece que hay 12 o 14 y están pues a disposición, ¿no? Junto con todo esto, ya digo, pues hay novelas, algunas publicadas y otras inéditas, o sea, no solo desconocidas por nosotros, sino que no han visto nunca. Un libro de trigonometría, desde luego, muchas cosas sobre cine. Félix lo guardaba absolutamente todo, que es otra de las ventajas que tenemos, que en alguna medida es un inconveniente por aquello de que no es cierto, ni mucho menos lo de que el saber no ocupe lugar. Ocupa, os lo prometo. Es decir, que ¿cuál es la ventaja? Que bueno, ahora tenemos muchas maneras y es lo que tenemos que ver, qué utilizamos y de qué manera podemos poner esto a disposición, porque ese es el trato que tenemos con la familia. Es decir, nosotros tenemos este archivo a cambio de que lo demos a conocer sin fecha. No hay ni fecha ni ningún otro criterio, es decir, podemos hacerlo como vayamos queriendo, en la medida en la que tengamos posibilidades, interés, por destacar el fútbol, por destacar el cine, por hablar de una novela, cualquier cosa que nos apetezca, pero sí tenemos que hacerlo público, y eso es lo que hace. Por ejemplo, en la cabeza hay guiones de radio, es que antes alguien hablaba de la radio y me he acordado, hay guiones de programas de radio,
no de programas, sino de teatrillos que se hacían en la radio, ¿no? Es decir, que hay cuentos, hay una barbaridad. Entonces la cuestión es, incluso ahora pues podemos hablarlo, yo con José López Carreño ya hemos estado hablando, él va a empezar a trabajar en la recuperación de este archivo, no sabemos exactamente, desde luego empezaremos por publicar los libros de la guerra. Los libros de la guerra es el fútbol en la guerra, hasta ahora, y prácticamente esto sigue sin matizar, en muchos de los libros, pues historias de clubes, etcétera, se dice no hubo fútbol en la guerra, y desde junio del 36, cuando termina la Copa de la República, al final que es en Valencia, hasta el año 39 con la Copa del Torneo Nacional, no hay fútbol, y entonces lo que pretendía era demostrar que eso era falso, ¿no? Entonces él murió con la obra a medias, pero no he tenido la precaución de anotar hoy el número de páginas, pero yo creo que llegó a escribir, y yo insisto, lo dejó a medias, quizá hizo el 70% de la obra, y no sé si llega a las 4.000 páginas, pero yo creo que por encima de 3.500 sí que está. Yo creo que más, porque si había 8 tomos, la media son de unas 600 páginas, un cálculo de media por tomo, pues claro, ya fuimos por encima de 4.500 mínimo de lo que tenemos, más lo que puede ir apareciendo, que a lo mejor todavía no sabemos ni que tenía. No, claro, por eso digo que esto es absolutamente monumental. Yo agradezco mucho a Pepe que nos va a ayudar con esto, y a todos vosotros la ayuda que podéis prestar en la medida en la que este asunto sea interesante. Yo creo desde luego que lo es, porque es una obra magnífica y es monumental, es exagerada, quizá la palabra sea exagerada, porque claro, matizar que sí hubo fútbol en la guerra está bien, pero claro, que entre el 70% de esa matización sean 4.000 folios, claro, es que es exagerado, ¿no? Es todo exagerado. El caso, lo único que yo quería con esto es contaros que lo tenemos, contaros que hay mucho trabajo por delante, pero que es apasionante. Afortunadamente, por ejemplo, los libros en el fútbol en la guerra están en PDF, quiero decir que eso es simplemente tomar la decisión de publicarlos y cómo publicarlos, si publicarlos en papel, si colgarlos en PDF, si hacerlo a través de Google Libros, una serie de decisiones que tendremos que tomar. Las temporadas, hay mucho texto que está en Word también, quiero decir que junto con esto, las temporadas de Word, lo hablábamos antes, pues puede haber, qué sé yo, pues estamos hablando probablemente de otras 4.000 o 5.000 páginas, ¿no? Hablando del fútbol en 12 o 14 años, junto con esto hay textos que todavía permanecen manuscritos. En definitiva, si yo pretendía explicaros y hacer un resumen aquí más o menos detallado de qué es lo que hay, pues necesitaría toda la tarde, ni la tengo ni la os voy a aburrir con ello. Lo único que quiero es presentaros, contaros que lo tenemos y que a partir de ahora, pues a trabajar, señores, nada más. Mirad, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para conectar el vídeo de bueno, y a menos 4